Hola, depende de la hora que mires el video. Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Quiero agradecerles por siempre oír estas historias. Y mandar un saludo a todos los que comentan, dan like y están suscritos. Esto me motiva a subir más contenido al canal. Habiendo dicho mis palabras, iniciamos. Descargo de responsabilidad. Los personajes presentados no me pertenecen, créditos a sus creadores. Para hacer crecer más al canal, denle clic a me gusta, y suscríbete para no perderte las notificaciones. Demasiadas heroínas perdedoras. En un pequeño restaurante familiar, ubicado en la dirección opuesta a su preparatoria, un lugar donde rara vez se veían estudiantes de cualquier escuela, Kazuhiko Nukumizu, un estudiante de primer año de la preparatoria Tsuwabuki, disfrutaba de su soledad. Era un joven que prefería pasar desapercibido, evitando cualquier problema típico de la adolescencia. Mientras esperaba el momento adecuado para ir por su bebida, estaba absorto en la lectura de su novela ligera favorita. Está bien que mi hermana mayor me mime. Sin embargo, su tranquilidad se vio abruptamente interrumpida al notar la presencia de dos compañeros de clase. Ana Yanami, una de las chicas más populares de su clase, y Sousuke Hamada, el típico chico atractivo que parecía salido de las páginas de una de sus novelas ligeras. Los dos estaban discutiendo, y aunque Nukumizu intentó ignorarlos, fragmentos de su conversación llegaron a sus oídos. Hablaban de Karen Jimenilla, una estudiante transferida de Inglaterra, aunque apenas recordaba quién era. En un giro inesperado, Hamada salió del restaurante en busca de Jimenilla, dejando a Yanami sola. Fue entonces cuando ocurrió algo que Nukumizu jamás olvidaría. En un acto desesperado, Ana tomó la pajilla de Hamada y bebió de ella, buscando un beso indirecto con él. Pero en el peor momento posible, sus miradas se cruzaron. Lo que siguió debería haber sido el inicio de una serie interminable de problemas para Nukumizu. Lágrimas, risas, caos. Pero algo cambió. Quizás fue el destino, quizás solo mala suerte, pero en ese instante crucial, la historia tomó otro camino. Ana Yanami, en lugar de arrastrar a Nukumizu a su drama, se quedó completamente sola en el restaurante, ahogando las ganas de llorar. Hamada no regresó, y nadie más la vio beber de su pajilla. Sin testigos, sin chismes, solo el amargo sabor del rechazo. Mientras tanto, en otro lugar completamente distinto, Nukumizu, ajeno a todo, estaba en una tienda de mangas, debatiéndose entre comprar los 2 volúmenes de la serie que seguía o arriesgarse con aquel nuevo título del que todos hablaban. ¿Y si elijo mal? Pensó, sin saber que en otra línea de tiempo, su vida ya se habría vuelto un infierno feliz gracias a Yanami. Pero esta vez, las cosas fueron diferentes. Jueves de la siguiente semana, aula de clases. El aula de primer año de la preparatoria Tsuwabuki era un mosaico de voces entrelazadas, risas estridentes y miradas fugaces. Kazuhiko Nukumizu, sentado en la penúltima fila junto a la ventana, observaba el panorama con la distancia de quien estudia una escena ajena. No era timidez lo que lo mantenía al margen, sino una elección deliberada. Prefería el silencio de los márgenes al caos de los protagonistas. Mientras sus compañeros planeaban salidas grupales o intercambiaban chismes banales, él deslizaba los dedos por las páginas de su novela ligera favorita, un universo donde las reglas eran predecibles y los finales, consoladores. Hoy tampoco hay nadie con quien juntarme, como siempre, pensó, pero el pensamiento no llevaba el peso de la autocompasión. Era un hecho, tan neutral como la hora en el reloj. Los personajes secundarios no necesitaban audiencia. Su papel era existir sin perturbar la trama principal. Al sonar la campana del receso, se deslizó entre el gentío como una sombra, evitando miradas y saludos. La tienda estudiantil estaba abarrotada, pero él conocía los ritmos. Llegó justo cuando la fila disminuía, compró su melón pan, había abandonado el curry tras una indigestión memorable, y se encaminó hacia su santuario. El banco de cemento junto al viejo gimnasio, donde la hiedra trepaba por las paredes y el musgo amortiguaba los sonidos. El siguiente fic llega a ustedes gracias a Translator Light Novels. Si escucha este audio en otro canal solo lo copiaron y pegaron. Allí, entre páginas de aventuras épicas y diálogos melodramáticos, podía fingir que el mundo real era tan solo otra historia más. Pero ese día, algo en el aire del salón lo había perturbado. Un rumor nuevo, un conflicto no resuelto. No era curiosidad lo que lo llevaba a especular, sino el instinto de un lector avezado. Las novelas que devoraba le habían enseñado que los giros repentinos anunciaban caos, y el caos rara vez beneficiaba a los figurantes.
Yakishio-san, con su sonrisa de porcelana, ¿habrá destrozado otro corazón? ¿O será Nomura-san, cuyo aura intimidante la convertía en un espectro inalcanzable? Masticó el último bocado de su pan y se levantó, decidido a buscar agua en los bebederos del edificio abandonado. Era un lugar que solo frecuentaban los olvidados. Los clubes sin miembros, los solitarios y aparentemente, alguien más. Himemiya-san, murmuró, sin querer, al verla. Karen Himemiya, la princesa de intercambio que irradiaba una luz casi artificial, estaba encogida en las escaleras de emergencia, con los brazos alrededor de las rodillas y la mirada perdida en el horizonte. El viento jugaba con su cabello, desordenando esa perfección cuidadosamente construida. Contuvo el aliento. ¿Por qué está aquí? ¿Por qué así? Ella no lo había notado. Por un segundo, fantaseó con acercarse, con preguntar, pero se mordió el labio. Un personaje como yo no interrumpe escenas clave. Solo las observa. Aceleró el paso, pero no pudo evitar registrar los detalles. Los ojos hinchados, el temblor en sus manos al ajustar la cinta del pelo. Algo la rompió, dedujo. Y aunque jamás lo admitiría, una parte de él, pequeña y sepultada bajo capas de cinismo, se estremeció. Viernes, restaurante familiar. El restaurante familiar del pueblo vecino era su templo los viernes por la tarde. Un lugar donde los camareros no fingían interés en su vida y los clientes habituales respetaban su burbuja de silencio. Se hundió en su sillón de vinilo, pidió su café negro y una porción de cheesecake, un lujo que solo él sabía que podía permitirse, y abrió su novela. Aunque algo lo perturbaba desde la mañana. Desde el primer descanso, había sentido una presencia que lo buscaba. ¿Me habré metido en problemas sin saberlo? Al no encontrar respuesta, decidió refugiarse en sus amadas novelas. Pero el universo, al parecer, había decidido que hoy no habría paz. Con el tintineo de la campanilla de la puerta, un aroma delicado a flores de cerezo invadió el local, acompañado de una melodía que le recordó a la primavera. Karen Himemiya, la chica del encuentro del día anterior, entró al restaurante, tomada de la mano de Sousuke Hamada. Detrás de ellos, una tercera figura. Ana Yanami. Todos, compañeros populares de clase. Instantáneamente, intentó hacerse más pequeño. Pero entonces lo recordó. Soy un personaje secundario. Los protagonistas ni siquiera notan mi existencia, respiró hondo y fingió concentrarse en su libro, o al menos eso esperaba. 15 minutos pasaron. Ellos pidieron sus platillos y bebidas con normalidad, pero el ambiente en su mesa era cualquier cosa menos eso. Mientras Hamada reía con despreocupación, Karen forcejeaba con una sonrisa tensa y Ana jugueteaba con su servilleta, los ojos vidriosos. Así que Yanami es la heroína perdedora esta vez, dedujo. Sabía poco de ellos. Hamada, el atleta estrella. Yanami, una chica popular con pretendientes secretos. Y Himemiya, la transferida británica que había cautivado a medio instituto. Todos menos a mí, pensó, con un dejo de ironía. Por lo que podía intuir, Hamada y Himemiya eran pareja. Solo les faltaron 3 meses para empezar a salir. En mi opinión, es poco tiempo para conocerse, él siempre había imaginado que antes de un romance, deberían pasar años de confesiones tímidas y miradas cómplices. Pero claramente, no todos compartían su romanticismo obsoleto. Yanami, según los rumores, había sido la novia secreta de Hamada. Parece que los chismes estaban equivocados. Al volver a mirar la mesa, vio algo inesperado. Ana y Hamada se levantaban abruptamente, recogían sus cosas y se marchaban con una reverencia impersonal. Karen se quedó sola, inmóvil, con las manos alrededor de su taza de té ya frío. ¿Qué diablos acaba de pasar? No tenía respuestas. Solo podía observar a su compañera, ahora aislada en ese espacio que minutos antes había estado lleno de tensiones no dichas. Al menos el aire ya no es tan pesado, pensó, antes de clavar su tenedor en el cheesecake. Pasaron 10 minutos. Terminó su postre y pagó la cuenta, pero algo lo detuvo en la puerta. Himemiya seguía allí, absorta en una nota arrugada que sostenía con dedos temblorosos. Claro. Una nota de amor o de ruptura, da igual. Esos dramas nunca terminaban bien. Puso su mano en el pomo de la puerta, pero una idea lo detuvo. Akamada y Yanami se fueron de forma abrupta, pagaron lo que comieron. ¿La dejaron con la cuenta a ella sola? La posibilidad lo hizo hesitar. Tal vez no tiene dinero.
Pero ella tiene amigos, alguien vendrá a ayudarla. No soy yo quien debe intervenir. Ya con la mano girando el pomo de la puerta, sintió un nudo en el estómago. Ayudarla sería un fastidio. Podría malinterpretarme, gritar, incluso llamar a la policía. Y lo más importante, se recordó a sí mismo, con amarga claridad. Un personaje de relleno no habla con la protagonista. Sin más que pensar, salió del restaurante evitando futuros problemas. Karen Jimemilla. El té frente a ella ya no emitía ni un hilo de vapor. Las voces del restaurante se habían convertido en un murmullo lejano, como si el mundo entero se hubiera desdibujado tras el cristal empañado de sus pensamientos. ¿Por qué? La pregunta resonaba en su mente una y otra vez, como un disco rayado. ¿Por qué todo tiene que ser tan complicado? Había creído que esta salida, este intento de normalidad, podría aliviar la tensión entre ellas. Ana había sido su amiga más cercana desde que llegó a Japón, la única que la entendía más allá de su imagen de la princesa de intercambio. Pero ahora, cuando se rompió todo, el timbre del teléfono de Smusuke cortó el aire como un cuchillo. Su expresión cambió en un instante. Es mi madre. ¿Necesita ayuda con algo? Ana pregunta si quieres venir también. Y así, sin más, se fueron. Los dos. La dejaron allí, con las palabras atragantadas y un vacío que le quemaba el esternón. ¿Fue una excusa? Ana ni siquiera la había mirado al irse. Karen apretó los puños sobre la mesa, las uñas clavándose levemente en sus palmas. Es que ya ni siquiera puedo ser tu amiga. Recordó los primeros días, cuando Ana le enseñaba los mejores lugares para comer, cuando se reían de sus errores con el japonés, cuando le susurraba secretos en los pasillos como si fueran cómplices de algo grande. Y luego. Sousuke. Un dolor agudo le recorrió el estómago. No era que no lo supiera. Los rumores, las miradas, los silencios incómodos. Pero ella había querido creer que si lo ignoraba, si fingía que no existía, las cosas no tendrían que cambiar. ¿Qué hice mal? Respiró hondo, los dedos temblorosos acariciando el borde de la taza. Todo había empezado como un intento de acercarse, de arreglar las cosas entre ellas. Pero en lugar de aliviar la tensión, solo había empeorado. Ana apenas había hablado, Sousuke hablaba y reía con normalidad, y ella había sonreído como siempre, fingiendo que no notaba el peso de los secretos no dichos. ¿Cuándo dejamos de ser honestas? Al cerrar los ojos, el recuerdo la golpeó con cruel nitidez. Ana a su lado en el comedor escolar, susurrándole entre bocados de vento siempre seremos amigas. La voz de su amiga sonaba tan real que casi podía sentarle el aliento cálido en el oído. El tiempo pasó sin que se diera cuenta. La luz del atardecer se filtraba por las ventanas, tiñendo todo de un tono dorado que le recordaba a los días más cálidos en Inglaterra, cuando su abuela le servía té con leche y le contaba historias de cuando era joven. Quiero volver a casa, pensó, pero ¿dónde quedaba ese lugar ahora? ¿En el departamento vacío? Entonces, una voz la sacó de su ensoñación. ¿Necesitas ayuda? Karen alzó la vista, parpadeando para disipar la humedad en sus ojos. Y allí estaba él. El chico que siempre parecía desvanecerse en los pasillos, el que nadie notaba, el que jamás habría esperado que se acercara a ella. Nukumizu Kazuhiko. Sus ojos oscuros, inexpresivos, la observaban con una calma que casi la irritó. ¿Por qué él? Por un instante, dudó. Pero entonces, algo dentro de ella se quebró. Sí, respondió, con una voz más frágil de lo que esperaba. No era solo por ella. No era solo por su amistad rota. Era por los acuerdos, las promesas, las cosas que ni siquiera Sousuke entendía del todo. Nukumizu asintió lentamente, como si ya hubiera leído entre líneas. Entonces, dijo, ¿qué quieres que haga? Karen apretó los puños sobre la mesa. Ayúdame. Aclaraciones antes de continuar. El detonante. En el canon, la relación entre los tres se estabilizó gracias a Nukumizu. Sin alguien con quien hablar, Yanami no pudo liberar su frustración. No quiero arrastrar a mis amigos a este drama, decía, pero la soledad la devoraba. ¿Por qué Jimemilla? Nukumizu evita conflictos, pero cuando ve a alguien al borde del precipicio actúa. Sin importar la persona. Cambios en la historia. Algunos hilos se mantendrán, otros se reescribirán por completo. La relación entre Nukumizu y Kaju no seguirá el canon. No será la Kaju que conocimos. Seguimos.
Viernes restaurante familiar. El aire en el restaurante familiar era denso, cargado con el murmullo de conversaciones ajenas y el aroma de comida recién servida. Las luces cálidas del local creaban un ambiente acogedor, pero para Nukumizu, cada segundo que pasaba allí se sentía como una eternidad incómoda. Todo ocurrió en un instante. Ni siquiera recordaba haber regresado al restaurante, mucho menos acercarse a la mesa de Hime Miya. «¿Necesitas ayuda?». Las palabras brotaron solas, impulsadas por un impulso que no logró comprender. Los ojos de la chica lo atravesaron como dagas de cristal. Entre el fulgor de sus largas pestañas, distinguió el brillo de lágrimas contenidas. Su expresión era frágil, como si cualquier palabra equivocada pudiera quebrarla. «Me equivoqué», pensó, con un nudo en la garganta. Lo sabía. No debió involucrarse, menos aún con alguien como ella. Sí. Un susurro ahogado entre el murmullo del local, pero lo escuchó con claridad, como si alguien hubiera golpeado su pecho. La voz de Hime Miya era tan ligera que casi se perdía entre el ruido de cubiertos y risas distantes. Al menos no llamará a la policía. Ahora, la pregunta lo asfixiaba. ¿El recibo? ¿Pagarlo todo? ¿Solo su parte? Ni siquiera sabía cómo plantearlo. Entonces, ¿qué quieres que haga? Ayúdame. Arrugó el ceño. Confusión. Pero si precisamente por eso estaba allí, plantado frente a ella. ¿Por qué replicaba como si no lo supiera? Su postura era tensa, los hombros ligeramente encorvados, como si cargara un peso invisible. ¿Qué necesitas? Eso fue todo lo que logró articular. Las palabras nunca fueron su aliado, y menos ahora, en este diálogo torpe y ambiguo, fácil de malinterpretar. Por ahora, puedes escucharme. ¿Qué tiene eso que ver con pagar la cuenta? No lo sabía, Nukumizu, pero su suposición había sido errónea desde el principio. Ella no buscaba ayuda económica. Solo anhelaba ser escuchada. Pero... la única palabra que consiguió soltar antes de que su voz se quebrara. Puedes sentarte. Su tono era suave, un arrullo diseñado para derribar defensas y convertir a cualquiera en su confidente. Pero no a Nukumizu. ¿Qué demonios pasa aquí? Solo vine para ayudarla con la cuenta, no para ser su terapeuta. Esto huele a problemas. Todo el análisis le tomó menos de un segundo. Según su vasto conocimiento de mangas, este era el clásico preludio de una tragedia escolar. Y llegó a una conclusión. Tengo que irme. No me importa si mañana me tachan de insensible. Mi reputación ya es mala de por sí. Preparó su retirada, desplazando un pie hacia atrás, listo para girar sobre sus talones. Aquí está su pizza, disculpe la demora. ... La voz de la mesera cortó su huida, interponiéndose entre él y la salida con un plato humeante en las manos. Gracias. Hime Miya esbozó una sonrisa, pero Nukumizu detectó la sombra de tristeza que la empañaba. Aunque su rostro mostró una empatía que ella no llegó a ver, no pudo evitar la sensación de estar siendo manipulado. Ana la pidió antes de irse. ¿Puedes ayudarme a terminarla? No quiero que se desperdicie. Pero yo, no terminó la frase. Los ojos de Hime Miya, su sonrisa, incluso el aura que la rodeaba, parecían suplicar. Quédate. Sin escapatoria, se dejó caer en la silla, resignado. El silencio se instaló entre ellos. Él esperaba que ella hablara, pero las palabras no llegaban. Ella, cabizbaja, jugueteaba con el borde de su servilleta, atrapada en su propia indecisión. Finalmente, no tuvo más remedio que romper el hielo. ¿Estás saliendo con Amakamada-san? Una pregunta directa, casi brutal en su franqueza. Sí. Una respuesta simple que no aclaraba nada. Todo se siente incómodo entre ustedes, ¿verdad? Sí. ¿Tiene que ver con Yanami-san? Sí. Esto va a durar una eternidad si no tomó las riendas, pensó, exasperado. ¿Cómo se conocieron? Si vuelve a decir sí, me levanto y me voy. Fue a principios de mayo, cuando me transferí a esta escuela, Hime Miya comenzó a relatar la historia, y Nukumizu, contra todo pronóstico, escuchó. 3 meses. Avanzaron más rápido que en cualquier manga que haya leído, reflexionó, mientras ella narraba el tropiezo en las escaleras, el accidente que los unió, los malentendidos iniciales, la amistad que floreció sin querer. Y entonces, cuando estaba por abordar el avión, se me declaró. Una risa escapó de sus labios, clara y ligera, pero al instante se ruborizó al notar que Nukumizu también sonreía.
¿Te parece gracioso? Lo siento, es que, esto es literalmente el guión de un manga que estoy leyendo, admitió, sin poder contener una carcajada. Ella frunció el ceño, pero tras unos segundos, él se serenó. No los conoces, ¿verdad? Aquí, léelo tú misma. Le extendió el manga que por casualidad, llevaba consigo. Con cada página que pasaba, el rostro de Hime Milla se encendía más, hasta que finalmente hundió la cara en la mesa, abrumada por la vergüenza. Demonios, se me olvidó con quién estaba hablando. Mi lado otaku salió a flote. Pero el ambiente se tensó de nuevo cuando él, con torpeza, cambió el tema. Pero Yanami-san también estaba enamorada de él, ¿no? El aura de Hime Milla se transformó al instante. Sí. ¿Lo sabías? Sí, murmuró, desviando la mirada. Pero nunca creí que me elegiría a mí. Ana era su amiga de la infancia, y yo solo, la chica nueva. Según las novelas ligeras, la amiga de la infancia casi siempre pierde, pensó. Esta vez, a Yanami-san le tocó ser la heroína perdedora. Ella solo suspiró. Nukumizu, un solitario por naturaleza, carecía de experiencia en relaciones, pero algo en su interior lo impulsó a continuar. Ahora entiendo el ambiente en clase esta semana, musitó. Todos actúan como si nada hubiera pasado, evitando mencionar el tema delante de Yanami-san. Dijo Hime Milla así, como si ignorarlo fuera la solución. Sus palabras, aunque duras, no pretendían herir. Pero las lágrimas asomaron en los ojos de Hime Milla. No me malinterpretes. No digo que no deban estar juntos, pero, ¿crees que es justo exhibir su felicidad frente a ella? No lo hacemos, replicó ella, con voz frágil. Si fueras tú la rechazada, ¿estarías feliz saliendo con ellos? El impacto de sus palabras fue visible. Hime Milla bajó la mirada, consumida por la culpa. Yo no lo soportaría, admitió. Sé que no tienen malicia en sus acciones y cada quien tiene su manera de componer sus amistades, pero personalmente yo no lo haría así, aunque añadió mentalmente. Pero ¿qué voy a saber yo, si ni siquiera tengo amigos? Ella guardó silencio, asimilando sus palabras. Aunque, no te preocupes demasiado, agregó, suavizando el tono. Todos somos jóvenes. Estas cosas se resuelven con tiempo. Ella alzó la vista, sorprendida por su cambio de actitud. Si Hamada te eligió, es porque algo en ti lo conmovió. Quizás, sin saberlo, están unidos por ese hilo rojo del que hablan las leyendas. Dicen que cada alma tiene a otra predestinada, atadas por un lazo invisible que ni el tiempo ni la distancia pueden romper. Por más que se estire, se enrede o parezca a punto de deshilacharse, siempre encuentra el modo de mantenerse intacto. Tal vez, solo tal vez, él es la persona que el destino tejió para ti. Hime Milla lo miró con asombro. Me puse demasiado serio. Ojalá esas frases de manga la hayan reconfortado un poco, aunque, ¿qué sabré yo? Pensó, criticándose mentalmente. Decidió que era hora de irse, pero entonces recordó la pizza intacta sobre la mesa. Con un suspiro, se dirigió a Hime Milla. ¿Vas a comerla? No, respondió ella, apartando la mirada. Sin perder tiempo, se acercó a una mesa donde unos niños disfrutaban de sus bebidas. Hola, ¿les gustaría una pizza? Está un poco fría, pero sabe bien, ofreció con una sonrisa forzada, esa que tantas veces había practicado para situaciones incómodas. Los niños asintieron entusiasmados, y él, aliviado por deshacerse del problema, regresó cojeando levemente. Poco después, frente a la caja registradora, ¿tienes para pagar? Puedo prestarte, dijo, recordando el motivo original de su intervención. No hay problema. Ella pagó, y él se encaminó hacia la salida. Al final, mi ayuda no fue necesaria. Solo me metí en líos. Espera. La voz de Hime Milla lo detuvo en seco. ¿Ahora qué? Preguntó, sin volverse. Solo quería darte las gracias, por escucharme. No fue nada. Olvídalo, murmuró, mientras el cielo teñido de anaranjado anunciaba el fin del día. Es tarde. Debo irme. Casa de Nukumizu. El apartamento de Nukumizu estaba en silencio, iluminado solo por la tenue luz del atardecer que se filtraba por las cortinas. Ya estoy en casa, anunció al vacío, sosteniendo una bolsa de víveres. Silencio. Ah, cierto. Soy hijo único, y mis padres trabajan hasta tarde, musitó, quitándose los zapatos. Ni sé para qué lo digo. Bueno, hora de cocinar.
No se crean qué raro, Kahu no está. ¿Estará atrapada en el consejo estudiantil? Se dirigió a la cocina, resignado. Es la última vez que me meto donde no me llaman, prometió, recordando los eventos de la tarde. Al menos ya sé por qué el ambiente en clase estaba tan raro. Dejó las bolsas sobre la mesa. Espero que esto no me traiga problemas. No sabía que esto era solo el principio. Escuela Tsubawuki, clase 1A, primer receso, pasillo de la escuela. El sol de la mañana se filtraba por los ventanales del pasillo, iluminando el camino de Nukumizu hacia los bebederos. Como siempre, formaba parte de su rutina diaria. Nadie más parecía notarlo, pero él había descubierto un pequeño secreto. El bebedero del ala este, durante el primer receso, tenía un sabor menos clorado y el agua estaba más fría. Un detalle insignificante para los demás, pero para él, un pequeño consuelo en su monótona vida escolar. Sin embargo, hoy era diferente. Al tomar un sorbo, el agua no sabía igual. No era el frescor habitual, sino algo amargo, como si su boca hubiera memorizado otro sabor. El de los recuerdos del viernes que ahora lo asaltaban sin piedad. ¿En qué estaba pensando cuando me acerqué directamente a su mesa? La duda lo corroía. Al menos esto no debería traerme problemas, o eso espero. Regresó al aula justo antes de que sonara la campana, pero su asiento ya estaba ocupado. Otra vez. Remon Yakishio, con su habitual aire despreocupado, se había instalado allí. Nukumizu no necesitaba preguntar por qué. Era casi una tradición los lunes. Amanatsu-sensei olvidaba los materiales para la clase, probablemente por los excesos del fin de semana. El aula bullía con conversaciones dispersas, pero alrededor de Himemiya había un silencio tenso, como si el aire se espesara a su alrededor. No estaba sola. El mismo grupo del restaurante la rodeaba, y a lo lejos, Hamada hablaba del viernes pasado, asegurando que la emergencia había sido que su madre necesitaba su opinión sobre unos platos. Si no fueran amigos de la infancia, pensaría que es mentira. Hamada se disculpaba con Himemiya, mientras ella mantenía su sonrisa serena. Pero Yanami, a su lado, no podía ocultar su incomodidad. Sus manos se aferraban al borde de su falda, los nudillos blanqueando por la presión. Yanami realmente no soporta estar ahí. Nukumizu pasó junto a ellos, fingiendo indiferencia, hasta que susurró, apenas audible. Mejor voy a buscar a Sensei. Podría necesitar ayuda. Salió del salón sin mirar atrás, pero no había caminado mucho cuando una voz lo detuvo. Nukumizu-kun. No necesitó volverse para saber quién era. Himemiya-san respondió, sin emoción. Ella lo alcanzó, y juntos avanzaron por el pasillo. Gracias. Necesitaba salir de ahí, confesó, con un suspiro ahogado. No hay problema. Encontraron a Amanatsu-sensei en medio de un caos de papeles, y aunque ayudaron, la profesora ni siquiera recordaba que Nukumizu era su alumno. Hora del almuerzo. Nukumizu estaba detrás del antiguo edificio, un lugar donde pocos se aventuraban. El viento jugueteaba con su uniforme mientras reflexionaba. Últimamente, mi cuerpo se mueve antes de pensarlo. Las cosas siguen igual, o peor con ellos. ¿Qué habría hecho Yanami si no hubiera hecho que Himemiya saliera? Un escalofrío lo recorrió. Tengo que pensar antes de actuar. Comenzó a caminar sin rumbo, hasta que unas escaleras oxidadas llamaron su atención. ¿A dónde llevarán? Por pura curiosidad, subió. Desde lo alto, la vista de la escuela era impresionante. ... Se detuvo en seco. Un sonido lo había paralizado. Sollozos. Mejor me largo. Pero entonces reconoció esa voz. Himemiya. Avanzó con cautela hasta encontrarla. Sentada, con el cabello desordenado y las lágrimas resbalando por sus mejillas. Himemiya-san. Ella alzó la vista, sorprendida. Nukumizu-kun. Otra vez mi cuerpo se movió solo. Pero no puedo huir. Ya no es una opción. ¿Las cosas siguen tensas con ellos?, murmuró. No, las cosas siguen igual, pero los rumores cada vez son peores, confesó, con la voz quebrada. Un nudo se formó en el estómago de Nukumizu. No sé qué decirle. Hace tiempo que no leo novelas de romance. Escuché lo que dicen, que soy una ladronzuela, una coqueta, que tienen que alejar a sus novios de mí, que mi acento es molesto, que mi cabello es horrible. Las palabras salían entre sollozos, sus hombros temblaban bajo el peso invisible de cada insulto.
Nukumizu apretó los puños hasta sentir las uñas clavándose en las palmas. Nunca imaginé que las chicas pudieran ser tan crueles. ¿Y es cierto? Preguntó, frío y directo. Himemiya se quedó muda, los ojos brillantes por el impacto, como si sus palabras la hubieran golpeado físicamente. Creo que no, ¿verdad? ¿O me equivoco? No te conozco mucho, pero no das esa vibra. Ella bajó la mirada. ¿De verdad te importa lo que digan? Lo único importante es lo que piensen tus amigos, y Hamada. Le tendió un pañuelo y se recostó en la barandilla. Solo son palabras. No dejes que te afecten. Tu acento no es malo, y tu cabello, Ano Nomura-san no la critican por tener uno similar. Solo están celosas. Era lo único que se le ocurría. ¿Serviría de algo? Si no me equivoco, Hamada debe estar buscándote. Nos vemos. Se alejó rápido, sin mirar atrás. Sabía que si Hamada lo encontraba allí, con ella llorando, las cosas podrían complicarse. Al bajar, lo vio corriendo en dirección a las escaleras. Tal vez hice lo correcto. Clase 1A. Nukumizu estaba sentado en su escritorio, intentando concentrarse en su libro de texto. No calculé el tiempo, maldición. Miró el reloj. Faltaban 10 minutos para que terminara el receso. Por suerte, nadie había ocupado su lugar. Ojalá esta sea la última vez que me encuentre con Himemiya. Solo quiero terminar la preparatoria sin problemas. De pronto, una sensación extraña lo invadió. Volteó a los lados, buscando el origen. ¿Qué fue eso? Otra vez esa sensación. Tal vez esté cansado y solo sea su imaginación. 2 minutos después, ya estaba perdido en sus pensamientos cuando una voz lo sacó de su ensimismamiento. Nukumizu-kun, si no me equivoco. Una chica de tercer año, hermosa y con un listón que delataba su rango, lo miraba con curiosidad. Sí, murmuró, evitando su mirada. Soy la vicepresidenta del club de literatura. ¿Me recuerdas? Sí. Mentira. No la recuerdo. ¿Qué quiere el club de literatura conmigo? Verás, el consejo estudiantil nos está investigando porque tenemos pocos miembros y uno de ellos es un miembro fantasma. Necesitamos que te presentes. ¿Miembro fantasma? ¿Acaso firmé algo al inicio del año sin darme cuenta? Lo siento por no presentarme. Iré hoy. Gracias. Por cierto, me llamo Koto Tsukinoki. Cuando ella se fue, todo el salón lo miró con curiosidad. ¿También quieren unirse al club? Afuera, escuchó otra voz. Ya ves, Komari, no era tan difícil. No era necesario que yo viniera. ¿Komari? El nombre le provocó esa misma sensación extraña. ¿Qué está pasando hoy? Lo siento. No soy bueno hablando con gente que no conozco. Club de literatura con permiso. Nukumizu entró al salón y encontró a Tsukinoki y a una chica pequeña, nerviosa, con un libro en las manos. Hola, Nukumizu. ¿Viniste?, dijo Tsukinoki, sonriendo. Creo que esperaba que no me presentara. Como ves, este es el salón del club. Déjame presentarte a los integrantes. Señaló a la chica, que se levantó con torpeza. Ella es Chika Komari. Podría decirse que es tu senpai en el club. Hola. Soy Chika Komari de primero, clase 2B, tartamudeó, roja de nervios. Nukumizu asintió, pero algo no cuadraba. ¿Solo ella es miembro? ¿No había otro? El presidente, Tamaki, está en una reunión, explicó Tsukinoki. Yo también debo irme. Solo necesitas presentarte unos días hasta que el consejo estudiantil deje de molestar. Nukumizu respiró hondo. Por cierto, una cosa más. No toques a Dazai ni a Mishima, dijo Tsukinoki mientras se despedía. Por lo menos podré leer novelas que no tengo por un tiempo. Revisó la estantería y por mera curiosidad, miró los libros que le prohibieron. Grande fue su sorpresa al descubrir que eran BL. Por cierto, Komari-san, ¿qué actividades tiene el club?, preguntó, dirigiéndose a su compañera. Las actividades, tartamudeó, los nervios apoderándose de su voz. Komari buscaba algo desesperadamente en sus bolsillos hasta que logró sacar su teléfono. Con una velocidad increíble para Nukumizu, escribió un mensaje y se lo colocó frente a la cara. Usualmente solo leemos. Lo dijo en voz alta, como si el club fuera solo una excusa para pasar el tiempo.
Nukumizu iba a responder, pero un sonido tétrico de madera chirriante los interrumpió. Ambos se sobresaltaron cuando una mano pálida emergió de detrás de un estante, seguida por el cuerpo de una chica. Pelo castaño blanqueado, ojos blancos con una mirada inquietante. Por su apariencia exagerada, era evidente que era una Gyaru, pero caminaba como un zombi. Aunque lo más llamativo era su belleza fantasmal. Eso es lo único que hace el club, murmuró la chica, con una voz baja y entrecortada que parecía salir de ultratumba. Komari, aterrorizada por su aparición espeluznante, se refugió instintivamente detrás de Nukumizu, aferrándose a su uniforme. Ojos blancos y Gyaru, esta persona es la secretaria del consejo estudiantil, Yumeko Shikiya, dedujo él, recordando los rumores sobre su belleza. No solo leemos, improvisó Nukumizu, intentando despistarla. También solemos escribir y publicar nuestras obras. Shikiya giró lentamente la cabeza hacia él. Sus pupilas blancas lo escudriñaron, provocándole un escalofrío que le recorrió la espalda. Tú, muchachito, ¿quién eres? Soy Kazuhiko Nukumizu, miembro del club, respondió, conteniendo el temblor de su voz. Ella se acercó demasiado, hasta quedar frente a frente. El olor a perfume llegó a él. Él, miembro fantasma. Ya veo. Con movimientos lentos, como si cada paso requiriera un esfuerzo sobrenatural, comenzó a alejarse. No se olviden de reportarse al consejo, susurró, arrastrando las palabras. Saluden a Tsukinoki por mí. Finalmente salió, dejando un silencio pesado tras de sí. Komari se separó discretamente de Nukumizu antes de que él notara su cercanía. ¿Y qué hacía dentro del estante? Preguntó él, buscando a Komari con la mirada. Komari, ¿estás bien? Ella le mostró su teléfono, donde había escrito un simple sí. ¿Te molesta si me quedo un poco más para leer? Komari negó con la cabeza. Nukumizu sacó una novela de su mochila y se sentó, sumergiéndose en las páginas. Pasillos de la escuela, al finalizar el día. Una hora después, Nukumizu caminaba por los pasillos vacíos. Se me hizo tarde. Me entretuve leyendo. Algo en el suelo llamó su atención. Una hoja abandonada. Al mirarla con más detenimiento, descubrió con sorpresa que era la prueba de otro estudiante, por lo visto una de historia. ¿Quién la habrá dejado aquí? Podría ser un descuido de Amanatsu-sensei fácil. Pensó en llevarla a la oficina de maestros, pero decidió posponerlo hasta el día siguiente. Por pura curiosidad, comenzó a revisarla. La nota no era buena, lo mínimo para aprobar. Pero algo más lo intrigó. No sé cómo se lee. No reconozco los kanjis de este nombre. Con esa duda clavada en la mente, guardó la prueba en su mochila y se dirigió a casa.